Vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Donde la palabra de Dios describe el cántico profético de Ana, la madre de Samuel. Después de que Dios le concedió la petición de su corazón, dándole lo que ella tanto anhelaba, que era un hijo. Por eso dice el versículo 27, capítulo 1, versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ahora viene el cántico profético de Ana. Dice, Ana oró y dijo. Eso, cantar en definitiva es una oración acompañada de música, pero el canto realmente va dirigido hacia Dios. Es como una oración, nada más que va acompañada de música. Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fijaros que ella lo que está compartiendo aquí es una experiencia viva. Está dando testimonio personal de lo que ella vivió. Y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Él es el juez y Él es el que pesa en balanza. Y fijaros la comparativa que viene ahora. No nos olvidemos que Ana venía de una situación en la cual su esposo, Elcana, tenía dos esposas. Una era ella y la otra era Penina. Y Penina tenía la ristra de hijos y ella era estéril. Y no nos olvidemos que Penina la hostigaba, había cierta rivalidad entre ellas y Penina siempre se lo echaba en cara, la hostigaba y de alguna manera la hacía que viviera un estado continuo de frustración. Entonces por eso viene ahora lo que viene. Dios es el que pesa en balanza. ¿Te pesa a ti? Y pesa al que tiene enemistad en contra de ti. Os pesa a los dos. Dice, cesen las palabras arrogantes de la boca. Dice, porque a Jehová es al que le toca pesar las acciones. Y fijaros lo que dice a continuación. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿A quién apoyó Dios? ¿Al fuerte o al débil? Al débil. Qué distinto es el Señor del ser humano, ¿verdad? ¿De quién se pone normalmente de parte del ser humano? Cuando un juez juzga, ¿a quién apoya? Al fuerte. ¿Por qué? Porque no quiere líos. El fuerte le puede a él buscar problemas. Entonces el juez normalmente tira o se arrima al sol que más calienta. ¿O no? Pero Dios no es así, ¿perdón? Bueno, el ser humano tiene inclinación, ante todo, es una inclinación egoísta, buscar su propio interés. Entonces, si uno tiene que dar un veredicto, y si doy este veredicto me meto en problemas, y si doy el otro veredicto, pues tranquilo, pues ¿qué veredicto tiende el ser humano a dar? El que no le mete en problemas. Eso es así. Entonces, dice el versículo 4 que los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Es decir, que Dios, ¿por quién tiene debilidad? ¿Por el fuerte o por el débil? Por el débil. Dios no tiene debilidad por el opresor, tiene debilidad por el oprimido, porque así es Él. Por lo tanto, se pone de parte del débil y del oprimido. Es lo que Ana se refiere cuando dice que Él pesa en balanza. A Él le toca pesar las acciones. Fijaros el versículo 5, dice, los saciados, los hartos, los llenos, se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre.
Los hambrientos aquí habla de los necesitados, los que tienen necesidad, sea natural, sea espiritual, sea psicológica, sea anímica, sea del tipo que sea. Dios se preocupa de esa gente. Los saciados, nada más se preocupan de sí mismos. Entonces Dios de alguna manera los pesa en balanza también. Dios pesa en balanza al que ya está harto y le sobra, y luego del otro lado de la balanza al que está hambriento, al que está necesitado. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Bueno, aquí ya está dando ella su testimonio personal, lo que ella vivió. Sí. Dice, la estéril ha dado a luz 7, ¿de quién está hablando? De sí misma, que era la estéril. Y ya veremos que, aparte de Samuel, luego Dios le dio 5 hijos más. Eso ya lo vemos luego. 7 es un número que habla de algo completo, ¿verdad? No tiene que ser exactamente 7 hijos. El significado del número 7. Es decir, le dio todos los que necesitaba tener. 7, la estéril. Y luego, la que tenía muchos hijos languidece. La que se jactaba de que tenía muchos hijos, ¿cómo va a acabar? Pues va a acabar mal. ¿Por qué? Porque Dios pesa en balanza. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y ensalza. O sea, de alguna manera, lo que dice Ana es que todo juicio está en las manos de Dios. Y al final Él va a hacer lo que Él quiera. Pero lo que Él quiere hacer es un juicio justo, donde tiene misericordia y compasión del débil, del pobre, de la estéril, del que es menospreciado. ¿O no está escrito en la palabra a lo que escogió Dios? Dice claramente la palabra de Dios, podemos buscar la cita, a lo que Él escogió. No escogió a lo sabio, escogió a lo necio. No escogió a lo fuerte, escogió a lo débil. Dice la Escritura que escogió a lo vil y a lo menospreciado y a lo que no es para deshacer lo que es. ¿Para qué escogió a lo débil? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué escogió a lo necio de este mundo? Para avergonzar a los sabios. Y Dios siempre es el mismo. Por eso no eligió a eruditos, no eligió a escribas, a intérpretes de la ley, no, escogió a humildes pescadores. Escogió a gente pobre, a gente desechada y despreciada de la sociedad, como María Magdalena. Ese siempre fue Él. Y Él siempre es el mismo. Por eso nos debe llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque Él siempre eligió y se puso de parte del pobre, del débil, del menospreciado. Y me gusta muchísimo lo que dice el versículo 8, que dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Del muladar, el muladar es lugar donde está el estiércol, donde está la basura, donde está la suciedad. Dice que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Es decir, lo que viene a decir aquí, que cuando a veces uno crea su propio muladar. Muladar habla de la suciedad, las malas actitudes, las malas acciones, las malas elecciones, los malos pensamientos. Todo eso es el muladar, a veces donde uno se encuentra. Uno se encuentra rodeado de su propio estiércol. Ya no tiene uno que ver ni siquiera el estiércol de aquellos que lo rodean. Uno puede ver su propio estiércol, pero cuando uno clama al Señor, entonces Dios te levanta de ahí, de ese muladar. A pesar de tu situación, a pesar de tu circunstancia, Él te levanta. Por eso dice en el versículo 9 al final, dice el versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Yo esto lo subrayaría, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Quién va a tener la fuerza suficiente para levantarse y salir adelante? El que se apoya en Dios. Porque nadie por sí mismo, nadie va a ser fuerte por su propia fuerza. Y aquí Ana está dando, repito, un testimonio personal, está hablando de experiencia de vida. Así que no importa lo hundido o lo miserable que a veces uno se sienta o nos podamos sentir, ¿verdad?
¿Qué es lo que más nos hace sentir miserables? Nuestros propios fallos, es la realidad. No tanto los de los demás, los propios. A veces eso nos hace sentir miserables. Es como cuando tenemos esa sensación de estar en el muladar. Pero aún en esa situación, cuando uno clama a Dios, Dios te levanta de ahí. Dice que al menesteroso, al necesitado, lo exalta del muladar. El muladar, repito, es ese lugar que apesta. Es ese lugar donde el estiércol se acumula. Entonces de ahí lo exalta para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, la voluntad de Dios no es que estés ahí caído sintiéndote miserable, sino Él quiere levantarte. ¿Por qué? Porque te ama, porque eres su hijo, así de simple. Y Dios no quiere ver a sus hijos hundidos en la miseria, ni derrotados, ni hechos polvo, ni sintiéndose miserables. Uno pecó, uno falló, se arrepiente. Le pide perdón, clama su preciosa sangre y pa'lante. Y a levantarse otra vez. Muy bien. Vamos al versículo. Vamos al versículo donde estamos, 20, el versículo 20. Estoy en primera de Samuel 2, en el versículo 20. Vamos a leer el 19 también. ¿Estáis ahí? Primera de Samuel 2, versículo 19. Y le hacía su madre, Ana, una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Le traía una túnica a medida que el hijo crecía para Samuel. Por cierto, ¿por qué Ana le puso el nombre a su hijo Samuel? ¿Alguien lo sabe? Lo dice claramente la palabra. Porque la palabra en hebreo Samuel o el nombre Samuel significa pedido a Jehová. Se lo pedí a él y él me lo dio. Es un testimonio. Le puso un nombre que testificaba que ese hijo lo tenía porque Dios se lo había dado. Es decir, dicho de otro modo, cuando Dios te dé algo, sobre todo cuando es algo casi milagroso o algo sobrenatural, algo que de otra manera era imposible que tú tuvieras y Dios te lo da, uno tiene la obligación de dar testimonio de que Él te lo dio. Por eso Ana le puso de nombre Samuel. ¿Sabéis por qué le puso Samuel? Porque Él me lo dio. Entonces cada vez que alguien pronunciaba ese nombre, dice, se lo pedí a Él y me lo dio. Samuel, recordando lo que Él hizo. Recordando lo que Dios hizo. Por eso le puso el nombre Samuel. Ahora, llama la atención que ella hizo un pacto con Dios. Él lo que más deseaba era tener hijo. El hecho de que Penina ella ya deseaba tener un hijo, pero el hecho de que Penina tenía la ristra de hijos y la estaba pinchando y atormentando día tras día, hizo que la necesidad de ella se acrecentara de forma exponencial. Entonces ya lo de pedir el hijo ya era una cosa, yo creo que no tenía otra cosa en mente, más que pedirle a Dios un hijo. Y en su desesperación hizo un pacto. Dijo, Señor, si me das un hijo, te lo consagro, te lo dedico para ti, para que toda su vida te sirva a ti. Yo creo que ella dijo, bueno, así me lo convenzo. Y era justo lo que Dios estaba esperando. Dios tenía un plan, Dios necesitaba a alguien a través del cual ministrar a la nación de Israel, a la nación entera. Necesitaba a alguien dedicado totalmente a Él. Y entonces ahí le tomó la palabra a Ana. Y Ana cumplió lo que prometió. Entonces fijaros, en consecuencia, Ana le pidió a Dios algo para luego regresárselo. Qué cosa, ¿verdad? Señor, no tengo con qué darte, pero si me das para darte, te doy. Y como ella hizo eso, le pidió algo para luego regresárselo. Fijaros lo que pasó. Ahora sí vamos al 20. Ahora sí vamos al 20. Y Elí, el sumo sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, que después de que Ana hizo eso,
de que le dio al Señor de regreso lo que había recibido de parte de él, Dios la bendijo con más hijos. Ahí hubo multiplicación. Le dio 5 y sabemos que 5 es el número de la gracia, porque con 5 panes el Señor alimentó multitudes. Le dio 3 hijos y le dio 2 hijas. Y llama también la atención de lo fiel que es Dios, lo fiel que es Dios en cumplir todo lo que Él establece, lo fiel que es Dios a sus propios principios y leyes, tanto morales como espirituales. ¿Qué tuvo que ocurrir para que Dios bendijera a Ana con más hijos? Que el sumo sacerdote la bendijera. Que el sumo sacerdote la bendijera. ¿Qué le dijo el sumo sacerdote? Que en lugar de Samuel, en lugar de este que le pediste, Dios te dé otros. Y ahí vinieron. Y fijaros, antes en el versículo 1 de Samuel 1, versículo 17, si pasáis la página para atrás, después de que Elí había malinterpretado a Ana pensando de que estaba ebria por beber vino, y ella le dijo: no, Señor mío, no tengas a tu sierva por una mujer impía, sino que por la multitud de mis congojas, ¿verdad? Yo he derramado mi alma delante de Jehová por mis aflicciones, por todo lo que estoy pasando, por todo lo que estoy sufriendo. Entonces, en el versículo 17, Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y las dos cosas ocurrieron. Primero se fue en paz, ya no estuvo más tiempo atribulada ni atormentada. ¿Por qué se fue en paz? Porque el siervo de Dios, que era un corrupto, de cuidado, sabemos que era corrupto porque permitía que sus hijos cometieran todo tipo de tropelías en la casa de Dios, desde acostarse con mujeres hasta robar de las ofrendas, bueno, hacían de todo. Y Elí no les estorbaba, por eso vino luego el juicio sobre la casa de Elí. Por eso Dios se buscó luego un sacerdote fiel, se buscó a Samuel, porque los hijos de Elí estaban totalmente corrompidos y el padre no los estorbaba. Pero a pesar de todo, a pesar de su ceguera, a pesar de su escaso discernimiento, porque no era capaz de discernir que aquella mujer estaba en intercesión, estaba orando, estaba gimiendo en el espíritu y la tomó por borracha. A pesar de lo ciego que espiritualmente estaba Elí, a pesar de todo era el sumo sacerdote. Y por ello, Ana no dijo: este viejo que no me comprende, no comprende los sufrimientos por los cuales estoy pasando. No, no tuvo esa actitud. Tuvo una actitud de respeto porque era lo que era. Aunque era corrupto, aunque era ciego espiritualmente, pero era el sumo sacerdote. Hasta tal punto que toda la bendición que Ana recibió de parte de Dios fue por ese canal. Tuvo que profetizarle la bendición a ese hombre para que la bendición le viniera. Por eso está escrito que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso era tan importante que Ana tuviera la actitud correcta para que no hubiera nada que estorbara o impidiera que ella recibiera lo que Dios tenía para ella. Necesitaba que aquel hombre, pues lleno de imperfecciones y de limitaciones y todo lo que queráis, pero era el sumo sacerdote. Y Ana necesitaba que aquel hombre la bendijera, porque ese es el canal que Dios iba a usar. ¿Por qué? Porque Dios es muy fiel. Porque Dios es tremendamente fiel. Entonces, cuando aquel hombre, Elí, el sumo sacerdote, la bendijo, Jehová, ve en paz, se fue en paz. Y cuando le dijo: y Jehová te dé la petición que le has hecho, se lo dio. Y luego más adelante, en 1 de Samuel 2, cuando le dijo: Dios te dé más hijos en lugar de este, le dio 5. Pero primero tuvo que profetizar la bendición el sumo sacerdote. Y eso que era Elí. Y eso que era Elí. Amén. Gloria a su santo nombre. Por eso que a veces sorprende lo fiel que es el Señor. Vamos a Mateo 18. Cuán fiel es el Señor. Cuán fiel es Él. De hecho está escrito que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Fiel a lo que Él dijo. Fiel a lo que prometió. Fiel a lo que Él mismo estableció. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Mateo 18, capítulo 18, versículo 19.
¿Estáis ahí? De cierto os digo, otra vez os digo, Mateo 18 y 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acabamos de decir lo fiel que es el Señor a sus propios principios, a su palabra, a sus leyes, a lo que Él mismo estableció. Dios es totalmente fiel. Él no miente. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí que acabamos de leer, que si dos os ponéis de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiereis, será hecho. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos está enseñando este pasaje? Que Dios bendice la unidad. Y cuando hay verdadera unión, cuando hay verdadera armonía, cuando hay amor, Dios bendice esa unidad y esa unión y esa armonía. ¿Dónde pone eso? En el Salmo 133. Vamos a leerlo brevemente. Ya lo conocemos, pero recordamos lo que dice el Salmo 133. Porque Dios es totalmente fiel a lo que Él dice. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la versión antigua creo que dice habitar los hermanos en uno, ¿no? En unidad, en armonía. ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve bueno y lo ve delicioso. A Él le deleita, trae deleite a su corazón. ¿Dice eso o no? ¿Sí o no? Podemos entender que cuando en vez de haber unidad y armonía hay desunión y desarmonía, ¿qué va a traer al corazón de Dios? Disgusto. O a ti como padre o como madre, cuando tus hijos se pelean, ¿qué te produce? ¿Tranquilidad o aflicción? ¿Placer o dolor? Pues dolor. El corazón de Dios es lo mismo porque Él es Padre. Entonces, dice, ahora compara la unidad y la armonía entre hermanos, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que compara la unidad y la armonía, dice que es tan bueno y tan delicioso al aceite de la unción, que se derrama sobre la cabeza, la barba del sumo sacerdote llega hasta el borde de las vestiduras. La unción que trae vida, la unción que trae libertad, la unción que rompe cadenas, la unción que trae fortaleza, la unción que obra milagros, la unción de parte de Dios, que es un tipo y figura del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y obra, el Señor lo llamaba el Consolador, el que nos consuela, el que nos libra, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos capacita. Dice, pues la unidad entre hermanos es comparable a eso, a la unción que viene sobre la cabeza del sumo sacerdote. No nos olvidemos que Elí era el sumo sacerdote y la unción que Dios puso sobre él, a pesar de él, hizo que aquella mujer, en primer lugar, que estaba atribulada, se fuera en paz. En segundo lugar, tuviera un hijo milagroso, Samuel, que luego consagró a Dios, y en tercer lugar, le diera 5 hijos más. Eso fue lo que hizo la unción, que estaba sobre el sumo sacerdote Elí. Si Elí no tuviera la unción, por más que dijera o bendijera o profetizara, no pasaría absolutamente nada. Ahora, ¿por qué pasó lo que él dijo? Porque tenía la unción. Porque tenía la unción. Y eso se compara con la unidad. ¿Qué significa esto? En definitiva, que si queremos que haya un sumo sacerdote que tenga unción para bendecir y para profetizar y que eso ocurra, tiene que haber unidad y armonía. Si no, no va a ocurrir. Porque la unidad y la armonía se compara con la unción sobre la cabeza del sumo sacerdote, del siervo de Dios. O sea que sin unión, sin verdadera unidad, sin amor y sin armonía, no va a haber esa unción. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde hay esa unión entre la hermandad, allí envía Jehová bendición
y vida eterna. Donde hay esa unión, dice, allí envía Jehová bendición y vida. Bendición y vida. Por eso leímos antes en Mateo 18 y 19. Donde estén dos unidos de verdad, de corazón. Cualquier cosa que pidan, ahí viene la bendición y ahí viene la vida. Porque va a haber respuesta de parte de Dios. Dios bendice de alguna manera o recompensa esa unidad. A veces requiere un esfuerzo porque hay que limar asperezas. Somos distintos, somos diferentes, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes caracteres, chocamos. Por eso dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso requiere un esfuerzo. Solícitos quiere decir que hay que tener solicitud, que hay que mirar por eso, que cuesta un esfuerzo, que a veces tengo que ceder yo, otras veces tiene que ceder el otro, pero hay que procurar llegar a un acuerdo para que la armonía no se rompa. Porque si se rompe, te pierdes la bendición. Te la pierdes, porque dice, allí envía Jehová bendición y vida. ¿Dónde la envía? Donde hay unidad. Y donde se rompe la unidad, Dios ahí no puede enviar la bendición, aunque quiera. Amén. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a Juan. Capítulo 14. Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 14. Después de que esto sucede, vamos a leer a partir del versículo 10, Juan 14, 10. Esto viene después de que Felipe, uno de los 12, le pide al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe, y ahora me pides esto. ¿Todavía no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Bueno, pues después de eso, versículo 10, fijaros lo que le dice ahora. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que está diciendo aquí es que todo el poder y los milagros y las señales y el mensaje tan poderoso y todo lo que Él hablaba y decía y hacía, ¿a quién le da Jesús todo el mérito? Al Padre que moraba en Él. Dice, el Padre que mora en mí es el que lo hace todo. Y fijaros lo que dice a continuación. O sea, el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, las obras que yo hago demuestran que lo que digo es cierto. Si no, ¿cómo podría resucitar a un muerto si Dios no estuviera en el asunto? ¿O cómo podría caminar sobre las aguas? ¿O cómo podría alimentar a 5.000 con 5 panes? ¿Y cómo podría devolver la vista al ciego? Y podríamos seguir y seguir y seguir. Creedme por las mismas obras. De cierto, y ahora aquí viene, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en él? Porque esto es presente, no dice el que en mí creyó ni el que en mí creerá, dice el que en mí cree, en mí. Es Jesús el que está hablando, dice el que en mí cree. ¿Cuántos hay que creen en él? Nadie. Pues levanta tu mano y yo creo en él. Bueno, pues si crees en él, esto es para ti. Esto es para ti, no es para el vecino. El que en mí cree, fíjate que dice de cierto os digo. Dice eso porque lo que viene a continuación es increíble. Como es increíble, por eso te dice, de verdad que es cierto. Aunque ya sé que no lo vas a creer, pero soy yo quien lo dice. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Vamos a profundizar un poquito en esto porque tiene tela,
Esto tiene tela. ¿Cómo que las obras que Él hizo nosotros también las podemos hacer y aún mayores? ¿Cómo es eso? ¿Por qué Jesús pudo hacer lo que pudo hacer? Porque el Padre moraba en Él. Y Él le dio todo el mérito al Padre. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Por qué Elías, a pesar de ser tan corrupto, pudo hacer lo que hizo? Y vaya que hizo cosas, ¿eh? Le dijo a una mujer estéril, vete en paz, y atribulada y acongojada, que no había consuelo para ella. Le dijo, vete en paz, y se fue en paz. Le dijo, Jehová te dé el hijo, tuvo el hijo. Y luego le dijo, y te dé más, y era estéril, y dije, pues 5 más. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo lo pudo hacer? Pues realmente no fue él era un simple ser humano, fue el Señor a través de él. No sé si me estoy explicando. ¿Quién hizo la obra? El Señor a través de él, a pesar de que era corrupto. A pesar de que era corrupto, como Dios es tan fiel, Dios hizo la obra por medio de él. Aquí Jesús, que estaba diciendo, no soy yo, el Padre que mora en mí es el que hace todas las obras. Entonces, cuando Dios haga algo a través de ti, no vas a ser tú, porque tú no puedes hacer nada y yo menos que tú todavía. No podemos hacer absolutamente nada. El Señor lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero eso no significa que Dios no pueda hacer algo a través de ti y por medio de ti. ¿Lo hizo a través de mí? Claro, dirás, tú eras el sumo sacerdote. Cierto, era el sumo sacerdote. Pero ¿en qué condición se hallaba? Y sin embargo lo hizo a través de él. ¿Qué condición pone el Señor? No te pone como condición que seas sumo sacerdote. ¿Qué dice ahí? El que en mí cree. Ese es el requisito, no hay más. Crees en Él sin dudar. Eres candidato para que Dios haga algo a través de ti, a través de tu vida. ¿El qué? Lo que Él quiera. Claro, uno tiene que moverse de acuerdo a su voluntad. Uno tiene que moverse bajo su cabeza. A lo mejor Dios un día te va a usar para que a alguien que está atribulado le digas, ve en paz. Y cuando lo dices bajo la unción del Espíritu Santo, le va a ministrar paz al corazón de esa persona y se va a ir en paz. Y por favor, si eso ocurre, que puede ocurrir mañana mismo, no cometas el error de luego atribuirte a ti la gloria y pensar que ya eres alguien importante. Porque Dios lo hizo Dios, no lo hiciste tú, lo hizo Él, a través de ti y a pesar de ti. Como lo hizo a través de Él, a pesar de Él. Y como lo hace a través de mí, a pesar de mí. A Él y solamente a Él damos toda la gloria. Amén. Toda para Él. Porque si luego le robas la gloria y te la quedas tú, eso va a ser un impedimento, un obstáculo para que te vuelva a usar. Amén. El problema nunca está en Dios, está en uno. Luego, si te vas a enorgullecer como un pavo real, dice, no, me gustaría usarlo, pero no puedo. Porque va a ser, lejos de bendición, va a ser piedra de tropiezo. Pero si tú eres consciente de cómo son las cosas y permites a Dios que Él te use, te va a usar. Si cumples el requisito. ¿Cuál es el requisito? El que cree en mí. Te puedo usar, yo que sé cómo te puedo usar. El que en mí cree lo que yo hice, Él también lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo el Señor cuando nos convertimos a Él que le pedimos que viniera a nuestro corazón o no? Y vino. Y luego no dijo, os conviene que yo me vaya porque os enviaré el Consolador. Y vino el Consolador. Y luego fijaros lo que dice aquí. Os voy a leer el versículo... ¿Dónde está? 23 creo que es. Juan 14, 23. Fíjate lo que dice ahí. Juan 14, 23. Dice... Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos, plural, vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos, es Jesús el que está hablando. No va a venir el Padre solo, va a venir el Padre y yo vengo con Él de paso. Dice, vendremos a Él. Y fijaros que en el versículo 16... Bueno,
Juan 14, versículo 15 y 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego habla del Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Así que cuando dice vendremos, está hablando de la Trinidad, de la plenitud de Dios. Porque dijo Jesús: las obras que yo hago las podéis hacer, y aún mayores. ¿Por qué? Porque va a venir toda la plenitud de Dios, va a venir el Padre, voy a venir yo mismo y va a venir el Espíritu. Y los tres obrando a través de ti, imagínate lo que puede ocurrir. Pero claro, aquí dice, leímos claramente en el versículo 20 y 21, dice: ¿dónde estamos? Juan 14, no, versículo 23, perdón. El que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre la amará, vendremos a él y haremos morada con él. Esto es para que realmente ama al Señor. ¿Y cómo demuestra uno el amor hacia él? Obedeciéndole, guardando su palabra y poniéndola por obra. Cuando uno lo obedece, no por obligación, no porque soy cristiano, no es que me dijeron en la iglesia. No, ese tipo de obediencia no sirve. Bueno, mejor obedecer que desobedecer. Ahora, cuando uno obedece por el motivo correcto, que es por amor a él, cuando yo lo obedezco porque le amo, ahí viene la cosa. Si le obedezco porque le amo, ahí mi Padre la amará, vendremos a él y haremos morada con él. Y entonces prepárate, porque todo puede ocurrir. Entonces prepárate. Si tú crees en él de corazón y tú le amas hasta tal punto que ese amor te lleva a obedecerle, o sea, si tú pones por obra su palabra porque le amas, amigo, prepárate, porque todo puede suceder. Seguramente lo que tú ni te imaginas ni piensas, lo que Dios puede obrar. Hablas y cuidado con lo que hablas. Dices y cuidado con lo que dices, porque puede ocurrir. Porque si viene la unción de Dios sobre tus palabras, esas palabras van a tener poder. Así de simple. El Señor llegó a decir: si hablas a un monte y le dices quítate, échate en el mar, y no dudas en tu corazón, crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho, porque ahí está la unción. Tú mismo, por ti mismo, no puedes hacer nada, pero si ahí está el Señor obrando, amigo, puede moverse el monte. Y sin nada os será imposible. Todo es a través del Señor, por supuesto. Juan 15, versículo 7. Aquí ilumina, da un poquito más de luz sobre el tema. Dice el Señor otra vez diciendo: si permanecéis en mí, es decir, si seguís creyendo en mí, si seguís amándome, si seguís obedeciéndome por amor, eso significa si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué garantía, ¿no? Todo lo que quieras, pídelo y te va a ser hecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe, cuando tú permaneces en él y le obedeces por amor y su palabra permanece en ti, Dios sabe que tú no vas a pedir nada que vaya en contra de su palabra, porque su palabra está morando en ti. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pide lo que quieras, porque todo lo que vas a pedir va a estar bajo la unción del Espíritu Santo y conforme a su palabra. No sé si me explico. Dios te garantiza, si tú crees en él, tú lo obedeces por amor y su palabra mora en ti, Dios te garantiza que pidas lo que pidas y te va a conceder. Porque él sabe que va a estar dentro de su voluntad. Amén. Y por último, Juan 16, y termino. Versículo 23 y 24. ¿Estáis ahí? Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué dirá el Señor eso? Porque no vas a albergar ni la más mínima duda. Lo vas a tener todo tan claro como el cristal. Qué bueno sería, ¿verdad?
de cierto os digo. Acordaros que cuando el Señor dice eso, porque ya sé que te va a sonar increíble, pero de verdad que es verdad. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Estará diciendo mentiras? No te quiero ver triste, te quiero ver gozoso. Pídeme y vas a recibir. Ahora eso sí, en mi nombre. No me acuerdo cómo estuve ayer orando a la mañana. Estuve orando. Ya sabemos que en su nombre significa, pues eso, que con su carácter, que encaje con su naturaleza, sí. Pero en mi nombre, yo ayer estaba orando en la mañana, diciéndole al Señor, yo sé que por mí mismo no merezco. Yo sé que no merezco que tú me oigas, porque yo soy pecador, porque soy fallo. Yo no merezco estar en tu presencia, yo no merezco ser oído. Así le decía, yo no merezco recibir respuesta, pero me aproximo y me acerco como hijo tuyo. ¿Por qué? Por sus méritos en la cruz, por su sangre derramada. Eso me convierte en hijo. ¿No dice la Escritura que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Entonces he sido hijo adoptado por el Padre. Entonces yo le decía al Señor, yo me aproximé y pedí, no echando por delante mis propios méritos ni mis propias justicias, sino los méritos de Jesús en la cruz. Su sangre derramada, lo que Él hizo por mí, lo que Él sufrió en mi lugar, el hecho de que Él fue herido, el hecho de que Él fue molido por mí, que el castigo que yo merecía fue sobre de Él, que por sus llagas de alguna manera yo recibo sanidad. Entonces yo fui delante del Padre, llamándole Padre, reconociendo que yo soy hijo, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo, y pidiéndole sí. Le pedí, luego le pedí cosas. Pedí por mis hijas y le pedí otras cosas por ahí. Pero le pedí en su nombre. No le pedí diciendo, aquí viene Vicente, que te sirve en la iglesia, que es esto y que es lo otro y que hizo lo otro. Pobrecito de mí, si orara así. Aquí viene Vicente el pecador, indigno, que no merece nada. Pero eso sí, mírame a través de la sangre que Él derramó por mí. Entonces cuando me ve a mí, le recuerdo que es la oración de un penitente, pero que ha sido lavado, que ha sido cubierto con esa sangre. Y eso lo cambia todo. Por eso yo tengo esperanza en que mi oración pueda ser oída, pueda ser respondida y pueda ser contestada, a pesar de mí. ¿Y que pueda hacer cosas a través de mí? Sí, ¿no las hizo a través de Él? A veces lo que nos hace dudar son nuestros propios errores. Pero Dios es tan fiel en cumplir todo lo que Él promete. Por eso dice, de cierto te digo. Pídeme, pide al Padre porque es tu Padre, dice al Padre. No dice pide a Dios, dice pide al Padre. Te recuerda lo que Él es para ti, es tu Padre. Y pídelo en mi nombre. Échale al Padre por delante, échame a mí por delante. Cuando vayas delante de tu Padre, échame a mí por delante. Es lo que significa pedir en mi nombre al Padre. No sé si me explico. Vete delante del Padre, no dice delante de Dios, delante de aquel que es tu Padre, pero échame a mí por delante. Y vamos a ver si ocurre o no ocurre entonces. Claro, si pedimos cosas descabelladas, no. Pero si pedimos cosas que están dentro de su voluntad y se lo pedimos al Padre sabiendo que es mi Padre y que es tu Padre, echando a Jesús por delante, vamos a ver si no ocurre. Ponte de pie en esta mañana. Gloria a su santo nombre.